Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Pulso Ciudadano. Hoy abordaremos diferentes temas con respecto a las obras que se están haciendo en el país ante las lluvias, el tráfico y las diferentes situaciones que nos afectan en la movilidad. Por eso nos acompaña el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, con quien abordaremos esto y otros temas de interés para la población. Ministro, buenas noches. Buenas noches, Julio. Un gusto compartir contigo esta entrevista. Mandarle también un cordial saludo a todos los salvadoreños que nos ven y que nos escuchan a través de este medio de comunicación y también a través de las redes sociales. Sabemos la vulnerabilidad que existe en el tramo de Los Chorros. Este fin de semana colapsó parte y algunos árboles cayeron. Ministro, ¿hay alguna solución al final en ese tramo que ha sido un problema histórico en el país, la carretera de Los Chorros? Antes habían muertos a diario, después con los separadores se logró casi por completo erradicar. Ahora es una carretera que fue, dijéramos, habilitada, recarpeteada, pero sigue habiendo problemas de congestionamiento, sigue habiendo problemas de derrumbe, altamente vulnerable. ¿Se está pensando ya en definitiva darle una solución? Sí, mira, con el tema de la problemática de Los Chorros, pues este es un problema complejo, ¿verdad? Y así como es el problema, pues así también es la solución que se le tiene que dar al proyecto. Nosotros, pues, sacamos un proceso de licitación para poder desarrollar la factibilidad, los estudios de factibilidad y también los estudios de diseño básico de ingeniería, porque sabíamos que la Asamblea Vieja pues no nos aprobaba nada, ni tan siquiera para Cárcavas, ni para el Plan Control Territorial, no aprobaba ningún recurso para el beneficio de la gente, no lo aprobó ni para la pandemia, ni lo iba a aprobar mucho menos para un proyecto como el de la carretera de Los Chorros. Eso era la Asamblea que hoy ya prácticamente no estaba y desapareció. Pero bueno, nosotros empezamos a trabajar con esta parte que eran los estudios de factibilidad. En la licitación pues resultó ganadora un consorcio brasileño, Geométrica con Concremat. Fueron las empresas ganadoras de este proceso de licitación. Participaron también empresas nacionales, tanto nacionales como internacionales, ¿verdad? De diferentes países. De hecho, fueron 32 empresas aproximadamente las que participaron en el proyecto y al final se adjudicó a esa empresa. La comisión de la evaluación, pues una parte del Ministerio de Obras Públicas y otra parte pues del Fondo de Preinversión, que es FOSEP, que es una dependencia del Ministerio de Hacienda para poder desarrollar estudios de preinversión. Pero en este caso, pues en ese momento era lo que nosotros disponíamos, ¿verdad?, para poder realizar estos estudios. Se hizo la licitación, ahí el proyecto de factibilidad pues se adjudicó prácticamente en el año 2020, se firmó el contrato casi que a finales del año 2020 para iniciar principios del año 2021. Comenzamos con estos estudios, ¿verdad?, que eran necesarios. Al principio pues se había considerado una carretera a 6 carriles en el diseño conceptual, en el primer diseño conceptual, exacto, 3 de ida y 3 de venida, pero ya al desarrollar los estudios de tráfico y una serie de estudios también proyectados en el tiempo, pues se determinó que desde el Poliedro hasta Las Delicias había que construir la carretera a 8 carriles. ¿Por qué? Porque si no, a unos 10 años pues iba a colapsar nuevamente. Pero eso no llegar a un embudo, ministro, porque lleva 6, 7 carriles, pero va a llegar a 2. Sí, pero tú partes de 4 carriles por sentido y llegas a ciertas intersecciones donde hay accesos y ahí se redistribuye el tráfico, es decir... No es que entran los 8 directamente. No es que entran los 8 directamente a la carretera. Por ejemplo, en el caso de Las Delicias, pues va a entrar los carriles de acuerdo a la circulación y los carriles se distribuyen con el Boulevard Monseñor Romero, ¿verdad? Tenemos dos carriles para ingresar en el Boulevard Monseñor Romero desde la carretera de Los Chorros y tenemos otros 2 para poder ingresar hacia Santa Tecla. Entonces ahí tú redistribuyes esos carriles para poder evitar cualquier inconveniente. De igual manera, por ejemplo, el proyecto consiste en 2 partes. Uno es aliviar el problema de tráfico. ¿Cómo lo vamos a aliviar? Pues obviamente hay que construir bahía de buses, hay que ampliar la carretera, mejorarla sustancialmente, ¿verdad? Y eso es lo que se va a hacer desde Las Delicias hasta el desvío de Opico.
Son cerca de 15 kilómetros aproximadamente los que se van a ampliar, desde Las Delicias hasta el Poliedro a 8 carriles y del Poliedro hasta el desvío de San Juan Opico a 6 carriles. Ahora bien, desde Las Delicias hasta el Poliedro, pues en el Poliedro tú tienes una redistribución también de tráfico. ¿Cómo? Pues aquí tenemos todos los que ingresan al sector de Logurdes. Entonces tú vienes a 4 carriles viniendo de San Salvador hacia el occidente y perdés un carril en la incorporación hacia el sector de Logurdes. Y de ahí pues se vuelve a 3 carriles la carretera, hasta llegar al desvío de San Juan Opico. ¿Qué va a pasar con la Y en el desvío de San Juan actual? Opico se vuelve a redistribuir porque ingresamos a la carretera de Santa Ana, que es de 2 carriles por sentido. Entonces, Pero con la infraestructura actual, es decir, con la carretera que en este momento está, va a seguir siempre habilitada porque dijéramos el municipio de Colón, si esto va a ser no va a haber interrupción de tráfico, no van a haber paradas de buses. vaya, el proyecto, como te mencionaba, consiste en 2 partes, ¿verdad? Uno es la ampliación de la carretera, pero tenemos un tramo crítico, vulnerable, donde se dan derrumbes. Tenemos prácticamente una ladera que es la falda del volcán de San Salvador. En ese tramo, pues tú puedes ver constantemente las diferentes caídas de rocas y otro tipo de materiales en la carretera, donde hemos perdido lamentablemente vidas humanas a lo largo del tiempo. Decenas de muertos se han dado en la carretera de Los Chorros. Y antes pues prometían que iban a resolver el problema y nunca lo hacían. Pero bueno, lo importante es que en ese tramo más vulnerable es donde vamos a construir el viaducto. El viaducto es de más de 1 kilómetro. Y justamente pues en ese tramo no tenemos espacios habitacionales, sino que más que todo la ladera, ¿verdad? Es decir, la parte de la montaña que nos afecta por diferentes caídas de rocas y materiales. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar ese problema de vulnerabilidad? Pues alejándonos del riesgo, a través de este tipo de proyectos que se ha desarrollado en diferentes partes del mundo y que ahora pues lo vamos a ejecutar a través del gobierno del presidente Nayib Bukele. Se va a convertir todo este proyecto en la obra de infraestructura vial más grande compleja, en la historia de nuestro país y más compleja. ¿En este momento está en proceso de licitación la construcción? En este momento tenemos en proceso de licitación el proyecto. El 5 de septiembre se van a presentar las ofertas. El proyecto consta de 2 partes. En el caso de la supervisión, en el caso de la construcción, pues es un solo proceso. Ahorita están licitando supervisión. Supervisión y también el proceso de la construcción, pero quiero mencionar cómo consiste. El caso de la supervisión pues lleva un periodo de muestra de interés para todas las empresas. Es como un proceso de precalificación, garantizar que las empresas pues que vayan a participar en este proyecto de verdad cumplan ese perfil financieramente, técnicamente y puedan ejecutar este proyecto. Entonces, el 5 de septiembre se van a presentar las muestras de interés con una serie de información por parte de las empresas en el Ministerio de Obras Públicas y luego pues de eso se va a hacer una evaluación de las empresas y esperamos que a más tardar en el mes de octubre se presenten ya las ofertas y luego de esto se evalúa y se adjudica el proyecto. En el caso de la supervisión, en el caso de la construcción, es una sola entrega de ofertas de todas las empresas constructoras reuniendo ciertos requisitos y esas se van a presentar en el mes de octubre y nosotros esperamos que la empresa que cumpla técnicamente, legalmente, financieramente y que al final tenga el mejor precio, pues sea la empresa ganadora. Si bien es cierto hay un presupuesto base de acuerdo a cotizaciones de mercado que nos ha dado y que nos ha arrojado al final el diseño, de acuerdo a cantidades de obra, precios unitarios de diferentes obras a ejecutar, pero al final pues el precio final pues se va a determinar de acuerdo a la competencia, ¿verdad? ¿Es llave en mano el proyecto? El proyecto no es llave en mano. Dada la complejidad que tiene la obra, una de las quizás... Sí, es una obra compleja y por eso nosotros también primero sacamos el diseño de ingeniería a detalle, contratamos, es decir, se hizo primero los estudios de factibilidad, luego de los estudios de factibilidad se hizo el diseño de ingeniería a detalle, para que cuando nosotros ya sacáramos el proceso a construcción, ya dependiéramos de un diseño, aún bien, ¿verdad? Claro, la empresa constructora pues va revisando el diseño, va haciendo sondeos, va revisando cada uno de los detalles y va construyendo. Entonces, en cualquier caso de cualquier mejoras en el diseño, por ejemplo, la empresa lo puede hacer y lo revisamos con la empresa que diseñó, ¿verdad? Y la empresa que diseñó tiene que dar su no objeción de eso, ¿verdad? Porque hay una garantía de diseño y con eso pues garantizamos una obra de calidad. Le hacía esta pregunta, ministro, porque ha habido una tendencia natural en este tipo de obra
de que normalmente se cuenta con un presupuesto base, pero en la ejecución vienen las famosas órdenes de cambio en los proyectos, y un proyecto que tal vez estaba presupuestado para X monto termina siendo adjudicado a la más barata, pero cuando se termina la construcción viene siendo aún por arriba de la más cara. Sí, bueno, puede depender de dos cosas, ¿verdad? Uno, que el diseño pues haya estado malo, ¿verdad? O que no lo hayan diseñado y que lo hayan licitado sin diseño, ¿verdad? Y la otra, pues, como hacían antes, pues, lejos de querer beneficiar a la gente, pues se robaban el dinero. En este caso, nosotros para poder realizar un proyecto bien, como debe de ser, sacamos todos los estudios de factibilidad, eso llevó cierto tiempo, después todos los estudios de diseño de ingeniería, todo esto pues se llevó al BESIA, y no solo al BESIA, al Banco Centroamericano de Integración Económica, sino que también que tienen sus técnicos, ¿verdad? Tienen su parte financiera, técnica, y también con la República de Corea, porque este financiamiento tiene una peculiaridad. Un poco más del 50% es con fondos del gobierno de Corea, a una tasa del 0.2%, 10 años de gracia y 40 años plazo, es decir, prácticamente condiciones que nuestro país nunca había tenido, y ahora las tiene en el gobierno del presidente Nayib Bukele. Y pues el financiamiento del BESI, que la tasa anda alrededor del 4% aproximadamente. Pero esto ha sido revisado por técnicos, expertos también de la República de Corea, del BESI, para que cada uno pudiera dar su aprobación de un proyecto que fuera viable, que fuera técnicamente eficiente y que de verdad solventara esta problemática específica. De hecho, los equipos técnicos de Corea pues han venido diferentes ocasiones a nuestro país a ver justamente este proyecto. Hemos tenido diferentes reuniones técnicas en las cuales pues ellos han revisado todo el diseño y toda la información necesaria para poder llevar hasta la aprobación. Okay. Entonces lo importante es que cuenta con todos estos respaldos técnicos, y al final pues esperamos que este proyecto resuelva pues una problemática histórica de los salvadoreños. Solo quiero mencionar esto, y es que habían algunos por ahí que decían que el proyecto no se va a hacer, que quizás se habían robado los fondos. Me imagino que se estaban viendo en el espejo y creían que éramos igual que ellos, pero este proyecto se va a hacer. Lo que sucede es que no es un proyecto que se puede hacer de la noche a la mañana, es un problema complejo, y como menciono, a un problema complejo pues también la solución es compleja. Y lo importante es que ya está en licitación y muy pronto se va a convertir en realidad. Después de adjudicada, dijéramos, después del proceso de licitación, adjudicación, ¿cuánto plazo tiene para que la empresa arranque? El plazo que normalmente tiene una empresa son cerca de 30 días luego de ser adjudicado y firmado el contrato y dado la orden de inicio del proyecto, porque tiene que montar el plantel, tiene que poner su maquinaria, equipo, ¿verdad? El personal, llevarlo a la zona, y todo esto pues organizar, ¿verdad? Todo el tema de construcción, y todo esto pues lleva cierto tiempo. Entonces eso es más o menos. Ahora bien, nosotros vamos a hacer todo lo humanamente posible para que este proyecto pueda comenzarse este mismo año, porque este mismo año se va a iniciar, y ya estamos haciendo todo lo necesario para que muy pronto pues, las empresas presenten sus ofertas, se realice la evaluación necesaria y se adjudique, ¿verdad? ¿Se ha pensado en algún momento regular ahí la carga, regular el horario? Porque el gran problema que se tiene agravado aún son las paradas de autobuses que tienen que ver. Entonces, de 2 carriles se queda uno, porque tiene que recoger gente, prácticamente se une. ¿Se va a mejorar también los accesos sobre los cuales van a hacer las paradas para evitar interrupción de tráfico? Sí, de hecho, toda la carretera nueva pues lleva una serie de obras de paso, una serie de accesos para las residenciales, porque también las residenciales cuando ingresan a la carretera pues de alguna manera obstruyen el tránsito vehicular. Los buses, ¿verdad? Como no hay bahía de buses, muchas veces los vehículos cuando se estacionan para poder abordar pasajeros, pues detienen todo el tráfico vehicular. Esto sucede principalmente desde Opico hasta el sector del Poliedro. Y pues eso es de las cosas que generan normalmente tráfico vehicular en la carretera. Ahora bien, con este proyecto pues se van a construir todas las bahías de buses necesarias
para poder garantizar que no haya una obstrucción en temas de tráfico vehicular. Sabemos que es sumamente importante también garantizar toda la señalización vial adecuada. Se van a contar con una serie de pantallas que las personas pues puedan identificar, digamos, diferentes problemáticas, por ejemplo, y este tipo de señalización se tiene en diferentes países del mundo. Sí. Si hay un accidente adelante, pues que te avise y que te indique la misma pantalla en diferentes ocasiones que tenés que reducir la velocidad, incluso la velocidad necesaria que debes llevar porque adelante hay un choque, hay un accidente, ¿verdad? O sucedió algo. De igual manera, pues ya estamos trabajando en un campamento que se tiene a través de Fovial para poder realizar cualquier intervención que sea necesaria, y no solo Fovial, sino que también el Viceministerio de Transporte, para poder agilizar el tema del tráfico vehicular. Es decir, sabemos que es una carretera bastante vulnerable y en este momento, si bien es cierto, están a punto de iniciar el proyecto de construcción, pero tenemos que garantizar siempre la seguridad de toda la población que conduce en este tramo, que son cerca de 60.000 vehículos en promedio diario. Tengo que ir a un corte comercial. Cuando regresemos. También qué está pasando en otras partes como la Santa Lucía, como el reparto de las cañas, el Boulevard Constitución. Queremos saber qué tratamiento le está dando el gobierno y particularmente el Ministerio de Obras Públicas. No nos cambie, ya volvemos. Bien, gracias por continuar en el programa, ministro. Así como en la carretera Los Chorros, que son, dijéramos, altamente vulnerables, ¿qué ha pasado con la residencial Santa Lucía, con el reparto Las Cañas? ¿Se está trabajando en obras más complejas que le van a dar solución a todos esos habitantes? Sí, en el caso de la colonia Santa Lucía yo quiero mencionar algo, y es que muchas personas confunden la residencial Santa Lucía con la colonia Santa Lucía. Y son dos problemas diferentes y dos soluciones diferentes, ¿verdad? Uno, el problema era una cárcava, el caso de la residencial Santa Lucía. En el caso de la colonia Santa Lucía, el problema son las inundaciones. En el caso de la residencial, pues habían viviendas que estaban colapsando, se hicieron obras de mitigación, realizamos una inversión de $4.1 millones y pues ahora las familias de la residencial Santa Lucía están mucho más seguras. Aún así, pues hay otras obras en el cauce del río El Chahuite que ya se adjudicaron, que vamos a realizar para poder proteger no solo las vidas de las familias de ese sector, sino que también de otras zonas aledañas del sector de Ilopango, donde normalmente pues se forman cárcavas constantemente. En el caso de la colonia Santa Lucía, pues aquí hay un problema complejo, ¿verdad? Es decir, esto es como que tengas un paciente que tiene gripe, tiene cáncer, tiene una serie de enfermedades. Y eso es justamente lo que sucede en esa zona. ¿Por qué? Porque el agua de otros sectores, de otras colonias, llega a ese sector. Es decir, pero ¿por qué llega a ese lugar y no hay una descarga de aguas lluvias en otras zonas? Y es que lo que sucedió a lo largo del tiempo fue que diferentes zonas de Ilopango, cuando se fueron formando cárcavas, las cárcavas normalmente se forman por no tener una descarga de aguas lluvias controlada o descarga de aguas negras, ¿verdad? Porque hubo una ruptura de la tubería de aguas negras o de agua potable o de agua lluvia y eso empieza a socavar, ¿verdad? Entonces, en ese caso era aguas lluvias, habían sistemas de drenaje en la zona de la comunidad Belén, en la zona del sector del Guaje, en la colonia El Matasano, y pues lamentablemente esas obras no funcionaron en ese momento y pues colapsaron. Entonces fueron formándose cárcavas y las familias del Matasano y de la comunidad Belén lo que hicieron, porque no tenían otra opción, o esperaban que se cayeran sus casas o sellaban los pozos de agua lluvias. Entonces sellar, lo que hicieron fue, que creo que cualquier salvadoreño que viviera en ese sector lo hubiera hecho, sellaron los pozos colectores de aguas lluvias para que las cárcavas no avanzaran, pero esa agua tenía que parar en otro sitio. Y llega a la zona más baja, donde se forma como un agua aguada y prácticamente queda como un lago, que es en el sector de la colonia Santa Lucía. Y es por eso que se dan las inundaciones. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo nosotros para solucionar ese problema? Ya se sabe que eso va a pasar todos los inviernos, pero ¿qué se está planeando para darle solución a esa gente? De acuerdo, y justamente eso es lo que quiero mencionar. Estamos invirtiendo un poco más de $9 millones para poder realizar diferentes obras de mitigación en la zona.
Uno, en la comunidad Belén estamos eliminando 6 cárcavas de manera simultánea. Estamos construyendo un canal que tiene más de 240 metros de longitud aproximadamente, donde estamos construyendo una nueva descarga de aguas lluvias para que todo el agua de la comunidad Belén ya no llegue a la colonia Santa Lucía, sino que se descargue en ese sitio. En el caso del sector del Guaje, de la colonia El Matasano, pues de igual manera estamos construyendo una serie de obras de mitigación y una obra de drenaje para poder realizar una descarga de aguas lluvias en ese sector de Soyapango y evitar que esa agua llegue a la colonia Santa Lucía y se pueda descargar también en ese sitio. Entonces estamos avanzando, estamos realizando estos trabajos. Sabemos que de alguna manera pues la familia... ¿Será esa la solución definitiva? Esta va a dar una solución al final definitiva porque, prácticamente las inundaciones se dan por toda esa agua, las familias del sector pues tienen conocimiento de este proyecto, pero obviamente hasta que el proyecto esté terminado, pues en ese momento vamos a habilitar las descargas de agua lluvia. Lo importante es que este año vamos a garantizar una solución adecuada para las familias de ese sector. Y no solo son esas obras, sino que quiero comentar que también hay una obra de retención en el sector de la Pedrera para evitar, porque lo que sucede es que también hay una parte de sedimentos que llega al sistema de drenaje y los obstruye. Entonces estamos trabajando en una obra de control de sedimentos en la zona para poder terminar de dar una solución completa. El pasado 8 de agosto nos enteramos de una cárcava que había llevado parte de unos negocios en el Boulevard Constitución. Hoy fuimos y uno de los propietarios dije, ¿qué está haciendo el ministerio? ¿Está enterado o es competencia de Fovial? Sí, en el caso del Boulevard Constitución. Del Boulevard Constitución. Una especie como de cárcava, ¿verdad? Ok, sí. Entonces, unos dicen que esto no es competencia nuestra. Bueno, al final está el problema. Sí, en nuestro caso, pues, más allá de que si es competencia o no es competencia, al final hay vidas de salvadoreños que transitan el Boulevard Constitución y pues nosotros ya empezamos con alguna maquinaria, hemos llevado una pala, estamos haciendo un acceso para poder llegar a la parte baja, porque ahí hay una bóveda en la parte baja, y lo que sucede es que la bóveda se ha obstruido, y entonces cuando llega una buena cantidad de aguas lluvias, por la misma obstrucción, hace que se genere un empozamiento. Ese mismo empozamiento es lo que ha formado una cárcava que destruyó una buena parte de un local que se encuentra en esa zona, ¿verdad? Entonces, nosotros ahorita estamos trabajando en ese acceso para poder llegar a la parte baja y vamos a hacer una limpieza de todas las obstrucciones que tiene la bóveda y también pues vamos a hacer una reconstrucción de algunos tramos necesarios de ese sitio para poder evitar la socavación y poder reconstruir también el tramo que se ha perdido. ¿Eso es recurrente de que hay obstrucción de la bóveda o se sobrepasa la capacidad para la cual... ¿Qué pasa con la responsabilidad de los constructores, ministro? Porque no es posible que el Estado siga siendo el que tiene que responder cuando debió haberse previsto o no se construye, cómo son los otorgamientos de los permisos, porque también la responsabilidad tiene que deducirse al que tenga que tener responsabilidad en la construcción. Sí, por ejemplo, en el caso de Brisas de San Francisco hay un proceso legal que se está siguiendo. Claro, ¿verdad? La empresa ha hecho diferentes apelaciones, pero ya se está siguiendo un proceso legal, ¿verdad? De hecho, se ha recuperado cerca de $500,000 a través de ese proceso para poder realizar las obras de mitigación. Ahora bien, pues ahí hay una bóveda que colapsó ya hace años y en el tiempo, pues diferentes tramos van colapsando continuamente. Entonces, ya estamos ahorita en la zona, es un proyecto grande el que se va a hacer porque no solo es reconstrucción, sino que vamos a construir en realidad una nueva bóveda para poder mejorar la capacidad hidráulica y todo lo que se necesita. Ahora bien, si bien es cierto, se le va a cobrar a la empresa que construyó y que de alguna manera es la responsable, pero tampoco podemos decir vamos a esperar, como hicieron por años, ¿verdad?, a que se siga hundiendo la residencial de Brisas de San Francisco, por ejemplo. Vamos a hacer todo lo necesario para poder proteger la vida de las familias de ese sector. Eso es lo más importante sobre todas las cosas, ¿verdad? Que la gente esté segura, esté en paz y con la confianza de que a través de las obras de mitigación pues vamos a darle una solución. En el caso de
del reparto de las cañas, por ejemplo. Ahí había una cárcava gigante que amenazaba la vida y el patrimonio de las familias que viven en esa zona. Nosotros ya eliminamos la cárcava que había en ese sitio y ahora pues las familias tienen una mayor seguridad y una mayor confianza de que estas obras pues están protegiendo sus vidas y su patrimonio. Dentro del plan integral de movilidad, los pasos a desnivel juegan un papel importante. Entiendo que tiene un plan integral de movilidad y vemos carretera a el Puerto de la Libertad, la construcción de un paso a desnivel para darle un paso. Vemos ahí en San Juan Opico también como una forma de integralidad. ¿Cuál es el nivel de avance que tiene, dijéramos, porque casi está terminado, y las trabazones que se están generando en este momento en la zona entre, pues, del Redondel hacia el Puerto de la Libertad? Ese tramo es complicado, pero solo está habilitado un carril. ¿Cuándo estarán habilitados los 2 carriles de este Redondel? Este mismo mes va a estar habilitado, ya quedan pocos días, ¿verdad?, para terminar este mes. Entonces ya va a quedar habilitado los 2 carriles de la carretera. Vamos a terminar 3 meses antes de lo que se tenía previsto en la construcción, a pesar de las lluvias, a pesar de diferentes afectaciones, ¿verdad? Se ha hecho todo lo necesario para poder construir esta obra en tiempo récord, que va a beneficiar a más de 40.000 vehículos en promedio diario que van a transitar por esta zona y que de alguna manera se veían afectados por un redondel. Yo quiero mencionar algo, y es que ahorita ya solo estamos, bueno, ya señalizamos los 2 carriles, solo estamos en algunos detalles de los accesos peatonales, algunos detalles del redondel, algunas cosas que se están trabajando en el redondel, y los detalles también de iluminación, porque son parte de la seguridad vial que hay que garantizar. De hecho, hace 2 días tuvimos un cierre de las 8 de la noche hasta las 5 de la madrugada en un tramo, principalmente viniendo desde carretera al puerto y yendo hacia el Boulevard Sur, en el sector del Redondel, por trabajos de instalación del sistema eléctrico, ¿verdad? Entonces, estos días prácticamente son afinar esos detalles para luego pues, poder habilitar los 2 carriles. Ahora bien, yo quiero mencionar algo, es que si bien es cierto, pues esto va a ayudar y va a contribuir a que ya no se haga tanto tráfico para subir desde San Salvador o desde Santa Tecla hacia carretera al Puerto de la Libertad, pero también tenemos una problemática que viene desde carretera al puerto hacia el sector de San Salvador. Entonces, al terminar esta intervención, ahí por principios del mes de octubre, pues vamos a iniciar con otros trabajos. ¿Cuáles son estos trabajos? Pues vamos a mejorar los retornos que se encuentran en esa zona, ¿verdad? Ahorita se están terminando los diseños de ingeniería de esos retornos, luego pues vamos a empezar a construcción. Por eso menciono que a principios de octubre, finales de septiembre, principios de octubre se van a empezar con los trabajos. Y pues todos los que vienen, por ejemplo, de Nuevo Cuscatlán, ya no se van a atravesar la carretera para poder ingresar al retorno, que normalmente es una parte del tráfico vehicular que complica en la zona, sino que van a tener que llegar al redondel. Van a cerrar y van a tener que llegar exacto, a la vuelta. Van a tener que llegar. Siempre va a estar el retorno, pero va a tener otra configuración que no va a permitir ese acceso, así como se va a mejorar también el acceso hacia el redondel Utila, y se va a habilitar un carril adicional desde el redondel Utila hacia el centro comercial El Faro. Todo eso va orientado a una agilidad en el tráfico. Hoy que usted iba a venir, nos empezaron a caer bastantes mensajes sobre las personas que nos habitan aquí en la zona rosa. Y dicen, hay un contrasentido. Por un lado se ve el esfuerzo de la movilidad de ampliar, y por otro lado aquí vemos que una zona que tenía 6 carriles se ha reducido prácticamente solo 2. Vemos centros comerciales de 60 mesas y 2 parqueos, y hoy la calle tiene estacionamientos para esas personas. Tiene un colegio que se ha complicado la existencia en esa movilidad. ¿Cuál ha sido la visión integral dentro de todo este plan? Porque el esfuerzo que se está realizando para aquí y después pasar por este lado se siente como un embudo. Yo creo que hay que entender algo, y es que uno puede ver el árbol, pero también hay que ver el bosque de todo el plan de movilidad del cual se está trabajando. Por ejemplo, si uno ve los pasos a desnivel que se están haciendo, son en los ingresos
y en las salidas de la ciudad. Por ejemplo, el redondel Utila, el redondel Integración, el Boulevard Constitución, se va a trabajar también Árbol de la Paz, Hermano Lejano, el tramo de el redondel de Opico, Zacacoyo, es decir, son ingresos y salidas de la ciudad, principalmente en este caso del área metropolitana de San Salvador. Pero adentro de la ciudad, pues queremos apostarle como lo han hecho los países del primer mundo. Obviamente, todo depende de un sistema de transporte público moderno, ágil, eficiente para poder reducir la cantidad de vehículos. Es una cosa no tan fácil, ¿verdad? Es decir, es un problema sumamente complejo y hay que trabajar para poder ir cambiando poco a poco, ¿verdad? Esa problemática. Entonces, pero además del transporte público, también garantizar otras alternativas de movilidad. Aquí, por ejemplo, la bicicleta, los accesos peatonales, es decir, aquí ni tan siquiera en nuestro país, en la historia, pues han existido los semáforos peatonales. Creo que solo hay uno o dos que hay, ¿verdad? Nosotros acabamos de adjudicar una licitación por un monto de $49 millones, que incluye semaforización inteligente, sistema de fotomultas y también pues semáforos peatonales. Entonces vamos a empezar a colocar estos semáforos peatonales muy pronto para poder garantizar un mejor tránsito de la población. Hay muchas personas pues que no ocupan las pasarelas no porque no quieren, sino porque por problemas de accesibilidad, entre otro tipo de cosas, ¿verdad? Es decir, alguien que está con silla de ruedas o alguien que tiene alguna discapacidad es sumamente complejo. Lo que nos cuesta entender es por qué privilegiar al transporte privado con un estacionamiento en la calle. En el caso del transporte privado, en general, ¿verdad? Si tú ves las diferentes calles a lo largo del tiempo, no solo ahorita, pues hemos visto diferentes vehículos que se parquean en las aceras. Las aceras, pues, obviamente son para los peatones, ¿verdad? No son para parquearse, se estacionan en las calles, independiente, en cualquier momento, ¿verdad? Es decir, puedo dar un ejemplo, en el caso del hipódromo. En el caso del hipódromo teníamos 2 carriles de carretera, de la calle. Que si bien es cierto, pues prácticamente la señal de la zona estaba casi que ni se veía porque ya, bueno, desde que se construyó nunca se hizo nada. Nosotros venimos, bueno, y el tramo de los costados de la calle lo ocupaban como parqueo, porque es un sitio bastante comercial, ¿verdad? Entonces, ahora bien, nosotros venimos, reconstruimos la calle y pues aprovechamos para poder hacer un reordenamiento, construimos ciclovía y sabíamos una problemática que hay en la zona, y es que en este momento no existen parqueos en las zonas aledañas para todos los comercios, porque es una zona estrictamente comercial, prácticamente la zona del Boulevard El Hipódromo. Entonces, mientras tanto, mientras se da una solución, porque es decir, eso es como el tema de los vendedores, ¿verdad? Del comercio informal, es decir, primero se les construye el mercado y después se pasan a los vendedores al mercado para poderlo reordenar. No vamos a hacer como hacía Norman Quijano, que llegaba con pistolas, ¿verdad? Y con un montón de cosas y bombas. No sé, ¿verdad? Pero yo me recuerdo ver puestos incendiados, ¿verdad? En el tiempo de Norman Quijano. En cambio, cuando llegó el presidente y reordenó el centro histórico, lo hizo a través del diálogo y así pues fue reordenando. Entonces hay casos de éxito. Nosotros consideramos que lo podemos hacer de esa forma. Obviamente en este caso, en el caso del hipódromo, se tuvieron que habilitar ciertos parqueos que en este momento son temporales, pero cuando ya se tenga, que de hecho se está trabajando con todas las personas que están en ese sector, con la alcaldía municipal, etcétera, cuando se tenga un espacio de parqueo adecuado, pues en ese momento esos carriles pues ya no van a servir como parqueo, sino que van a estar de otra forma. Es decir, si tú vas en otras ciudades, pues incluso hay parquímetros en ciertas calles, donde tú tienes que pagar para parquearte, ¿verdad? En esos sectores. Aquí es de gratis. Acá, pero poco a poco, ¿verdad? Es decir, paso a paso. Obviamente no estoy diciendo que vamos a ir a cobrar ahorita, pero lo que sí quiero decir es que poco a poco nos vamos a ir ordenando. Es decir, no es los cambios, uno quisiera hacerlos de la noche a la mañana, son despacio, ¿verdad? Es decir, en el caso de las ciclovías, por ejemplo, sabemos que en nuestro país actualmente los ciclistas normalmente ocupan su bicicleta para actividades deportivas, para algunos eventos específicos, y hay algunos, porque sí hay que mencionarlo, que lo ocupan en su día a día como medio de transporte. Nosotros en el Ministerio de Obras Públicas tenemos algunos trabajadores que ocupan su bicicleta como medio de transporte para poder llegar día a día.
pero no se cuenta con esa infraestructura, claro, ¿verdad? En este momento no es una gran cantidad de personas que la están utilizando, pero poco a poco nosotros vamos a seguir trabajando para poder incentivar el uso de la bicicleta, así como lo hacen en Holanda, así como lo hacen en diferentes países de Europa, donde sabemos que como lo hacen en Colombia, como lo hacen en México, etcétera, que este medio pues es una alternativa de movilidad para todos los ciudadanos, y pues estamos buscando ese tipo de alternativas al transporte público, que lamentablemente pues en la historia ha sido ineficiente. Nosotros sabemos que no es responsabilidad de este gobierno el hecho de que una ciudad desordenada, que aquí se otorgaron permisos a diestra y siniestra, pero creemos que al final debe de buscarse una solución permanente. Sin pasar, no es posible tardarse 40, 45 minutos en movilizarse en 3-4 cuadras. De las pocas señalizaciones perfectas de acuerdo al manual, es precisamente esa que está recarpeteada, nueva, con una señalización. Creo que lo que opaca es esa exclusividad, porque el primero que llegue ocupa el parqueo y pasan 8 horas metidos. Entonces nosotros estamos canalizando todas las inquietudes que la población nos estaba dando, sabemos del esfuerzo que se ha hecho, pero creo que debería de hacerse una evaluación más integral en la acción. Cuando regresemos ya en la parte final, el ministro ha insistido bastante en el tema del transporte público, de ojalá algún día este país pueda aspirar en realidad a que el rodaje privado se guarde para un fin de semana y el transporte público sea para el que mande el día a día. No nos cambie, ya volvemos. El sábado pasado creo que empezamos, que solo se habían ido 10 metros allá, que se fueron 2 carros y se fue también un contenedor que ahorita tampoco se mira allá abajo. Entonces después de eso se trajo la galera que estaba allá y que ya está en el suelo. Después vino por este lado, arrolló todo esto, que se fueron 2 carros y se fue también un contenedor que ahorita tampoco se mira allá abajo. Entonces después de eso se trajo la galera que estaba allá y que ya está en el suelo. Y allá veo yo que ya quiere también un deslave, porque eso no se había visto. Aquella es una farmacéutica. Allá aquel se puede venir también, que es un taller. Aquí hay unas casas también que ya están colapsando. De la calle habían 40 pasos. Hoy ya no tenemos ni un paso porque allá está la máquina que ha devastado para ir hacia abajo. ¿Y la preocupación es esta? Que sigue lloviendo, sigue lloviendo. Hemos puesto plástico en todo, pero no es allí mitiga un poco la cosa, pero no es eso, pues. Entonces vinieron los del Fovial ahorita, que son los que están trabajando, que van a limpiar la quebrada y van a poner unos tubos, pero nada más para que el tractor pueda caminar allí y limpiar la quebrada. Pero ya lo demás, la bóveda y el muro de contención y el relleno, parece ser que tiene que ser en base al Ministerio de Obras Públicas, el ministro. Bien, gracias por continuar en esta última parte, ministro. Usted ha insistido las veces que le va a apostar a un reordenamiento del transporte, porque en la medida en que se privilegie el uso del transporte público, el transporte de rodaje privado tiende a disminuir. Yo estoy más que seguro que si aquí hubiese un transporte medianamente, dijéramos, accesible, con buen trato, creo que mucha gente dejaría su carro para irlo a parquear 8 horas a su lugar de trabajo, pues sería en realidad una buena alternativa. ¿Qué está pensando el Ministerio de Obras Públicas como el ente rector y normativo sobre el transporte masivo de pasajeros en el país? Sí, nosotros estamos desarrollando unos estudios de factibilidad de transporte masivo
para poder desarrollar diferentes líneas. Obviamente estos son proyectos más a mediano y largo plazo, pero lo importante es que estamos trabajando en esos estudios que de alguna manera pues van a generar un cambio en nuestro país. Es decir, nunca se había pensado de esa forma, en el sentido de que, por ejemplo, cuando se hizo el CITRAMS, nos hicieron los estudios adecuados para poder desarrollar el proyecto. De hecho, nosotros, según los estudios que tenemos en este momento, si quisiéramos tener este carril, tuviéramos que tener exclusividad en 2 carriles por sentido, es decir, tener 4 carriles para garantizar el funcionamiento y la movilidad de pasajeros en el tiempo. Es decir, si se hubiera tenido solo estos carriles, pues en un plazo de unos 10 años, ya no diera abasto, ni siquiera incrementando la cantidad de buses. Entonces, esto es necesario mencionarlo porque los estudios que se están desarrollando en este momento son estudios responsables. Se ha contratado a un consorcio español para poder desarrollar esta factibilidad y diseño de ingeniería básica del sistema de transporte. Y pues que vamos avanzando, ¿verdad? De hecho, nosotros esperaríamos que el próximo mes tengamos algunos informes finales, porque son varias líneas las que se están estudiando, pero lo importante es que cada día pues vamos dando un paso más de esto. Se han estado haciendo sondeos, estudios de suelo, se han estado haciendo reuniones incluso con algunos municipios, con población, se han estado haciendo consultas para el desarrollo de los estudios de factibilidad, es decir, se está tomando en cuenta todo, ¿verdad? Se han hecho estudios de tráfico también para poder determinar cuántos pasajeros vamos a estar movilizando de un tramo a otro, estudios de origen y destino para poder conocer dónde se traslada en el día a día la población. Entonces, es necesario mencionar esto porque sí estamos trabajando en un proyecto que es sumamente complejo, ¿verdad? Así como es de compleja la problemática que está actualmente, pero lo importante es que vamos avanzando. Vamos avanzando a través de esto y poco a poco pues vamos a ir finalizando los estudios que se están desarrollando. En este momento los diputados están estudiando las reformas a la ley de tránsito sobre el tema de las multas, porque se ha insistido mucho el desorden, la gente se parquea donde quiere, se pasa un semáforo, pero cuando van a otro país tienen una conducta totalmente diferente y es la misma persona. Eso lo que hace implicar es que no hay cultura, no hay una exigibilidad. ¿Cuál ha sido la reacción, dijéramos, del principal, que se suben las multas hasta $150 por cada una de estas infracciones? Nosotros lo que queremos y lo que el presidente de la República quiere es cobrar menos multas. Es decir, nosotros no es que queremos recibir más ingresos por multa. Lo que queremos es recibir menos. ¿Pero cómo? Garantizando que la población respete las leyes de tránsito de nuestro país. Si bien es cierto, pues hay que seguir trabajando en el tema de garantizar que se respeten las leyes, de tener un mayor conocimiento de ellas, de garantizar a través de también el otorgamiento de las licencias, pues se dé una serie de procesos necesarios para que la población que esté conduciendo un vehículo particular o que conduzca en el transporte público, pues sea una persona dirigente. Es una gran responsabilidad la que tenemos en cada vehículo, ¿verdad? Es decir, nuestras acciones pueden perjudicar nuestras vidas, la vida de las personas que nos acompañan y también la vida de los demás, por cualquier accidente que se pueda dar. Y hemos visto en nuestro país el constante irrespeto de las leyes de tránsito. No hay carretera principal en la cual no hayan invasiones de carril. Siempre vemos, si la carretera es de 2 carriles, siempre vemos un tercer carril que se está haciendo porque todos quieren llegar lo más rápido posible a su destino. En horario nocturno muchas personas pues ven el semáforo que está en rojo, vuelve a ver para todos lados y se pasa el semáforo. Y más allá de eso es que se han dado muchos accidentes por esto y sucede incluso en el día, ¿verdad? Es decir, hemos visto accidentes de tránsito por cruzarse los semáforos, por conducir a una velocidad inadecuada. Lo vemos constantemente en carreteras como la de Los Chorros, carretera del Puerto de la Libertad, autopista Comalapa, el Boulevard Constitución, etcétera. Y nosotros lo que queremos es reducir la cantidad de accidentes de tránsito, reducir la cantidad de multas o de esquelas que se están poniendo, pero garantizando que la población pues respete las leyes. Bueno, si bien es cierto al principio, cuando pongamos este sistema de fotomultas, de seguro van a ser muchísimas, pero poco a poco consideramos que las personas se van a ir adaptando. Ahora, y van a ir respetando. Yo creo que hay que decirlo con mucha propiedad. Aquí se está pagando porque de todos es conocido que aquí primero se sacaba la licencia y después se aprendía a manejar.
muchachos de 15 años que se está evaluando en realidad ver si se incrementa la edad, porque hay una licencia juvenil que se da a los 15 años, con una visión en el sentido de decir, tendrá la capacidad, dijéramos, para poder saber la responsabilidad que implica ir detrás de un volante. Y nos dicen aquí la participación ciudadana. Por favor, sugiérale que incrementen la cantidad de policías de tránsito, porque a diario en la calle no hay quien haga cumplir el reglamento y las leyes. Los carros patrullas no hacen nada, frente a ellos se dan muchas infracciones y no pasa nada. Pero entiendo que ya tienen ustedes a los gestores, que se les dio la facultad de regular. Los gestores, de hecho, se van a duplicar. De hecho, estamos trabajando para duplicar o triplicar los gestores de tráfico en el país. Esto lo está viendo el Viceministerio de Transporte, para poder tener un mayor control del espacio vial. Ahora, incluso puede pasar lo mismo con los policías de tránsito, ¿verdad? Los podemos duplicar, los podemos triplicar, pero sabemos que siempre no va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque están transitando cerca de 1.5 millones de vehículos en el país, ¿verdad? Eso significa una gran cantidad. ¿Cuántos están concentrados en San Salvador? Y de eso, pues, al menos un 60% está concentrada en el área metropolitana de San Salvador. Entonces, es necesario mencionar esto porque tenemos una alta concentración de vehículos en el país, ¿verdad? Y de alguna manera, pues, no vamos a poner 1.5 millones de dólares, perdón, 1.5 millones de policías por cada vehículo, ¿verdad? Para poderlos monitorear. Entonces, lo que sí es que hay que incorporar la tecnología, como lo han hecho los diferentes países del mundo. Le preguntan, dígale al señor ministro que le ponga una mirada al gran tráfico aquí en el paso de Apopa, en la zona norte. Ese paso, ¿cómo cuesta pasar todo el día? No vemos una mejoría para esta zona. Buenas noches. ¿Hay algún bypass? ¿Sería una alternativa para la zona de Apopa? Sí, bueno, con el tema del tráfico, ¿verdad? Ahorita vamos a construir un paso a desnivel en el Redondel de la Integración y en el Boulevard Constitución también se van a construir pasos a desnivel. De hecho, el de la Integración ya se comenzó. Ahorita estamos haciendo los pilotes del paso elevado. Es un paso a 3 niveles, de hecho. La idea es que Nejapa, Popa, Aguilares, que todo el sector de Quezaltepeque no pase por el redondel, sino que a través de un paso elevado. Pero además de esas obras, pues estamos diseñando un bypass en este momento, que va a conectar con la Troncal del Norte para que toda la zona de Chalatenango, toda la carga que va hacia la frontera del POI, pues no tenga que ingresar por el sector de Popa, sino que lo haga a través de este bypass, que claro, lleva su tiempo, ¿verdad? Esta persona vive aquí en la zona rosa. Nefasta la idea de hacer ciclovías en la ya colapsada. El ejemplo de Holanda no es aplicable. Allá circulan más bicis que carros. Acá solo el panadero lo ocupará una vez al día. La clave es la descentralización del aparato productivo para liberar el tráfico en San Salvador. Esto último. Yo creo que la clave es la combinación de varias cosas, ¿verdad? Obviamente, por ejemplo, alguien que vive en Sonsonate, en Santa Ana, en Aguachapán, en La Unión, hay que garantizarles las condiciones de trabajo, y el Ministerio de Economía y diferentes carteras de Estado, incluso el Ministerio de Obras Públicas, la DOM, todos estamos trabajando para poder garantizar a través de proyectos de inversión pública y a través de diferentes acciones que hayan empleos en esas zonas y que la gente no tenga que emigrar al área metropolitana, sino que se pueda quedar a esos sectores. Ahora bien, eso de alguna manera contribuye a la descentralización y la reducción de vehículos que puedan circular en nuestro país, pero no solo eso, sino que también pues hay que apostarle también a otras alternativas de movilidad. Si bien es cierto, pues en este momento hay poca cantidad de personas que están circulando, pero esto es decir, en los países del primer mundo no es que de la noche a la mañana se implementó esto. No, es decir, hay que ir paso a paso, ¿verdad? Si bien es cierto, este es un tema que hay que trabajarlo mucho, pero consideramos que poco a poco pues podemos ir logrando estos avances. Y no solo el hecho de la construcción de un circuito de ciclovías, porque esto tiene que ir acompañado también de un transporte masivo que mejore la movilidad de las personas, se reduzca la cantidad de vehículos y con esto mejorar el tránsito vehicular. Y con ese transporte se están en los estudios de factibilidad en este momento. Solo preguntan, en todas estas grandes obras que están diseñando, ¿el impacto ambiental está siendo tomado en cuenta cuando hacen el diseño? El impacto ambiental, de hecho, todos los proyectos de obra pública, todos, absolutamente todos, llevan estudios de impacto ambiental. Incluso las cárcavas, que alguien podría decir una cárcava no debería llevar esos estudios,
¿Por qué? Porque son intervenciones que se tienen que hacer prácticamente inmediatas, pero siempre la ley nos pide que toda obra pública, toda inversión pública, pues tiene que llevar estos estudios y se desarrollan los estudios para poder delimitar las compensaciones ambientales que hay que hacer. Normalmente, pues, por ejemplo, si en algunos casos de carreteras que se han construido, pues nos toca remover algún árbol, ¿verdad?, para poder realizar el proyecto. Pero por cada árbol se siembran 10, por ejemplo, o más incluso. Es la compensación que hay una compensación sumamente fuerte. De hecho, nosotros construimos un vivero en el Ministerio de Obras Públicas, que es el primero que tenemos, donde estamos produciendo en ese sector cerca de 1 millón de árboles, y eso al año. Y estos se están sembrando en diferentes carreteras. De hecho, en este momento ya estamos trabajando en un proyecto para sembrar palmeras de diferentes especies y otro tipo de árboles en carretera al Puerto de la Libertad, desde el Redondel Utila hasta el Redondel Colchalío, que es donde es la salida del bypass camino a Sur City, y pues es parte de la reforestación que está haciendo. Sembramos cerca de 300.000 árboles en el parque Tilo de Enninger, y se ha estado trabajando en otras zonas para poderlas ir reforestando. Bien, ministro, no me resta más que agradecerles por habernos acompañado esta noche, y a usted, amigo televidente, también saque sus propias conclusiones. Nuestra obligación es exponer los hechos como los invitados lo dan. Nos vemos mañana en un programa más de Pulso Ciudadano. Que Dios los bendiga y pasen muy buenas noches. Son 772 cabecillas los que se han capturado en lo que va del régimen de excepción. Cabecillas que en los gobiernos anteriores entraban y salían de nuestro sistema penal porque lograban matar a sus víctimas, matar a los testigos y burlarse del sistema de justicia penal. Eso es lo que como Estado de El Salvador no vamos a permitir, y por eso hemos estado trabajando los 3 órganos de Estado en estas reformas que se van a presentar en los próximos días, precisamente para poder procesar como se debe a todos los integrantes de una organización criminal. De 584 cabecillas de la MS y 186 cabecillas de la estructura Pandilla 18. La Policía Nacional Civil va a continuar desarticulando estas estructuras con la única finalidad de garantizar la vida y los bienes de la familia salvadoreña. Continuaremos ejecutando el Plan Control Territorial, haciendo uso de esta herramienta legal que consiste en el régimen de excepción. Como Fuerza Armada de El Salvador, vamos a continuar proporcionando nuestro apoyo a la Policía Nacional Civil hasta que el último pandillero salga de las calles.